está? ¿Cómo le va? ¿Qué se está diciendo en redes, en medios digitales, sobre determinados temas? ¿Y cuáles son esos temas que están marcando la pauta en este escenario, en este mundo tan complejo y tan rico al mismo tiempo? Vamos a revisarlo a través de nuestras etiquetas. Primer tema, tiene que ver con Colombia. Seguimos poniendo la mirada sobre esto. Elecciones Colombia y fraude electoral son nuestras etiquetas, porque condensan los distintos mensajes que se están moviendo en redes. Luego miramos Estrasburgo y paz para Siria. Estrasburgo tiene que ver con esta decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Europa, con sede en Estrasburgo, que ha condenado a España por esa resolución que obligaba a prisión a dos manifestantes en una, valga redundar, en una manifestación independentista. Quemaban una fotografía gigante de los reyes ahora eméritos, y hay múltiples reacciones al respecto. Y tenemos también esta etiqueta que está allí en pantalla, que estamos viendo: Trump, que resume mensajes o aglutina todos los pronunciamientos que se generan a propósito de esta decisión de Donald Trump de destituir al secretario de Estado Rex Tillerson y nombrar en su lugar a quien era hasta hoy jefe de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo. Vamos a revisar todo esto, vamos a comenzar. Acompáñanos. Elecciones en Colombia, domingo 11 de marzo, lo sabemos y lo hemos estado siguiendo detenidamente. Y todo lo que estamos viendo en las redes es que persisten las denuncias de irregularidades, también como se destaca cuánta abstención, cuánta apatía marcó esta jornada electoral, porque estuvo caracterizada ciertamente por alta abstención. Incluso, ¿qué es lo que se mira? Que gente que acudió efectivamente a las urnas recibió pagos para hacerlo. Más del 50% de ausencia, distintas denuncias de fraude, de inconsistencias, hicieron los propios votantes durante el transcurso de la jornada comicial. Y bueno, desde distintos flancos, desde distintos lados de la acera, se mantienen estas denuncias. Incluso se está pidiendo una reforma político-electoral profunda e integral, porque se cuestiona este sistema electoral que está vigente, plagado de irregularidades y de respeto al derecho que tiene la ciudadanía a expresar su voluntad en urnas. Están los guarismos allí, muchos análisis se están haciendo de cómo queda configurado el Congreso, pero la atención está muy puesta en esto: cómo hubo insuficientes papeletas, cómo se llamaba a la gente en las consultas interpartidistas a fotocopiar su cédula de identidad, y esto que les decíamos, la compra de votos. Bueno, empecemos a mirar y vayamos a casa, www.telesurtv.net. Allí tenemos: experta, acuerdo de paz agudiza polarización en Colombia. Hace parte de los pronunciamientos y de lo que está publicando nuestra casa. Allí lo vemos: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, no fue favorecido por el voto popular. Y abrimos comillas: Colombia todavía no está preparada para trascender hacia la aceptación de las FARC, ya como organización política producto de los acuerdos. Esto lo dijo ayer, entrevistada en nuestro programa En Clave Política, conducido por nuestro compañero Orlando Pérez, este espacio. Se trata de Ivonne Telles, y decía: el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC intensificó la polarización en el país suramericano, como quedó demostrado en las elecciones del pasado domingo 11 de marzo. Esto lo decía la directora de la carrera de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ivonne Telles. Como decía, entrevistada en Clave Política. Allí vemos Contravía, o tenemos el video, a ver, Contravía. Sin embargo, de todas maneras, seguimos con estos temores, con esta polarización que se ha manejado tan fuerte, este proceso de oposición que se generó al presidente Santos, específicamente desde el uribismo, y esto termina generando temor en la población.
lo que decía Ivonne Telles ayer entrevistada en nuestros estudios en Quito, Ecuador. Ahora sí, vayamos a Twitter. Contravía, Elecciones Colombia 2018. Atención, estas dos etiquetas encabezan el mensaje. Serios indicios de fraude en consulta partidista. Varios tarjetones marcados aparecieron destruidos en bolsas de basura. Estas denuncias se suman a la investigación sobre varios jurados electorales que habrían escondido votos. Y ahí están las imágenes. Esto lo mostraba hace algún ratito el ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez. Así que les decía, son denuncias que están siendo atendidas por la comunidad internacional desde distintos países y se cuestiona cómo un sistema así o como un país con un sistema así pretende dar lecciones de democracia. Aline Carolina Fuent publicó Electorado Colombiano denuncia fraude electoral de parte de la registraduría en distintas regiones de la nación. Aquí se observa cómo los jurados esconden los tarjetones de la consulta. Veamos entonces. ¡Ay, qué fraude! Fraude, la palabra más mentada. Concluye usted, adjetive usted mismo, a ver qué nombre le da. Y sumemos un último mensaje que está en Twitter, es de Milky Rodríguez. Si los jurados para la primera vuelta, se refiere a la primera vuelta presidencial el 27 de mayo, son los mismos que estuvieron para Congreso, para estas elecciones legislativas, apague y vámonos. Fraude electoral. Elecciones Colombia. Este es el mensaje de Milky Rodríguez. Y así cerramos lo que hemos encontrado en la red Twitter y vayamos a otra, esta que privilegia la imagen, Instagram, y tiene la siguiente fotografía. Por cierto, en Colombia no hay poder electoral. Allá las elecciones las maneja la registraduría, que es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia. Es decir, las elecciones las maneja de fondo un funcionario de libre remoción, nombrado por el gobierno de turno. Y el interrogante clave, ¿cuál imparcialidad? Bueno, así ocurre en Colombia. En países como Venezuela, sí, lo electoral está regido, administrado, regentado por un poder autónomo, que es el poder electoral. Cerramos ese tema y vayamos al siguiente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que Rex Tillerson ha sido cesado de su cargo como secretario de Estado de este país del norte de América luego de un año en ejercicio y será reemplazado a partir de hoy mismo por Mike Pompeo, quien era hasta este entonces director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, por su sigla en inglés. Vamos entonces a nuestra casa informativa de nuevo, telesurtv.net. Trump destituye a Tillerson y lo reemplaza con jefe de la CIA. El mandatario estadounidense presentó a Pompeo como un fuerte crítico de la política exterior propuesta por el gobierno de Barack Obama y señaló que este ha abogado porque se eche atrás el tratado nuclear firmado con la República Islámica de Irán, pues califica al gobierno iraní de promotor del terrorismo. Asimismo, Trump informó que Gina Haspel dirigirá la agencia de inteligencia estadounidense CIA en reemplazo de Pompeo. Allí ha estado la movida de fichas. Se convierte Haspel en la primera mujer en ocupar la dirección de la Agencia Central de Inteligencia de este órgano de Estados Unidos. Bueno, allí está la fotografía, allí tenemos información en nuestro portal. Vayamos a Twitter porque fue desde esa red desde donde anunció Donald Trump esta decisión ejecutiva. Mike Pompeo, director de la CIA, será nuestro nuevo secretario de Estado. Hará un fantástico trabajo en exclamación. Agradecimiento a Rex Tillerson por su servicio, también entre signos de exclamación. Gina Haspel será la nueva directora de la CIA y la primera mujer en hacerlo. Felicidades a todos. Ahí está. Y con eso cerraba el mensaje Donald Trump y así nos enterábamos del anuncio más temprano. Nuestra compañera nos tiene detalles en directo a través de Twitter.
secretario de Estado Rex Tillerson fue destituido hoy de manera fulminante y a golpe de tuit por el presidente Donald Trump. El propio Departamento de Estado, en un sorprendente comunicado firmado por el subsecretario Steve Goldstein, dijo que Tillerson no había ni siquiera hablado con el presidente sobre el despido y que además desconocía el motivo del mismo. Tillerson va a ser reemplazado por el director de la CIA, Mike Pompeo, quien en el espectro ideológico está incluso más a la derecha que Tillerson. La jefatura de la CIA será ocupada a su vez por Gina Haspel, la primera mujer en el cargo, espía de carrera y quien ha sido fuertemente criticada por supervisar terribles torturas a supuestos terroristas en una cárcel secreta en Tailandia en 2002. Vayamos a Twitter. Ahí estábamos con Francesca Emanuele. Continuamos entonces. Holanda Robben publica, a ver, lo siguiente. Donald Trump, cuando no tuitea, corre a la gente. Y ahora aplicó ambas porque destituyó a Rex Tillerson de la Secretaría de Estado y dice que en su lugar quedará el jefe de la CIA. Luego miramos este mensaje de Bernadette Ziegler que publica: eso es porque Rex Tillerson es un respetable y honorable hombre honrado, a diferencia de los que estamos obligados a llamar al presidente. Bueno, ahí está el mensaje de Ziegler y sigue el de Graham Swanson. Publica a través de su cuenta, Swansonian: no creo que Rex Tillerson haya sido despedido por decir algo contra los rusos. Creo que fue despedido porque Trump estaba aburrido, lo cual es aún más aterrador. Bueno, ahí están los pronunciamientos. A ver, tenemos el siguiente que está en Instagram, o no, tenemos este. Dice History Buff: adiós señor hombre de aceite. Rex Tillerson, y en la imagen 5 etapas del empleo en la Casa Blanca. Bueno, le preguntamos, ¿preparado para el apocalipsis? En el Polo Norte se encuentra un almacén subterráneo conocido como la bóveda del fin del mundo. Allí se resguardan las semillas de todos los cultivos del planeta. Estamos hablando de un lugar que está en el norte del continente europeo. ¿Conoce usted al Banco de Semillas de Svalbard? Bueno, véalo, vamos a una pausa y venimos con más. Asunto que pone en cuestionamiento la justicia española. Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló hoy contra España por considerar que quemar una fotografía de los reyes en ningún caso vulnera la libertad de expresión. O mejor dicho, en ningún caso constituye un crimen de incitación al odio o de instigación al odio, por lo cual la pena de cárcel impuesta a 2 manifestantes que efectivamente lo hicieron en el año 2007 supone una injerencia no proporcionada. Eso lo dice la sentencia emitida por Estrasburgo recientemente y esto genera pronunciamientos y, como les decía, llama la atención sobre cómo está funcionando esa justicia en España. Portalpublico.es tiene el siguiente titular sobre esto que estamos diciendo: Estrasburgo condena a España por vulnerar la libertad de expresión de 2 jóvenes que quemaron
fotos de los reyes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que la quema de fotografías o imágenes de los monarcas fue un acto de legítima crítica política. Condena a España entonces a reintegrar los 2.700 euros de multa que impuso a estos dos jóvenes y a indemnizarles con 9.000 euros adicionales por todos los gastos y las costas que pagaron en el proceso. El caso arrancó en 2007 durante una visita de los monarcas Juan Carlos I y Sofía a la ciudad de Girona. Esther Taulats y Roura Capellera, los dos manifestantes, participaron en una protesta independentista y quemaron o prendieron fuego imágenes gigantes de los reyes, y por eso se abre este caso. Los jóvenes fueron condenados a 15 meses de prisión, aunque después la sanción quedó reducida al pago de estos 2.700 euros de multa o de sanción que España, que la justicia tiene que devolver a estos dos jóvenes involucrados. Vayamos entonces a pronunciamientos que se publica en Twitter. El pidió José Silva: la justicia española continúa edificando su falta de independencia y aislacionismo judicial. El TEDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia que quemar fotos del rey es libertad de expresión, y esto también empieza a traer otros asuntos polémicos al debate, a la palestra, como la ley Mordaza. Albert, del país Valencia, dice: quemar fotos de los Borbones es libertad de expresión. Punto. TEDH Estrasburgo, etiquetas que adjunta al final. Ahora, sigamos entonces. Miramos este mensaje y luego veamos. Europa le dice a España muy claramente: quemar imágenes de la monarquía es libertad de expresión. Es una crítica política legítima y esto está contenido o englobado dentro de ese derecho constitucional. Detalles con Joan Ortiz y Serra en directo. ¿Qué tal, compañeros? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre una cosa que ocurrió en 2007. Dos jóvenes de Girona quemaron una gran fotografía de la monarquía española y la justicia española consideró que aquello era un delito de injurias y que era necesario encausar a estos dos jóvenes y finalmente condenarlos. Los condenaron a 15 meses de cárcel, pero para ahorrar la cárcel tenían que pagar 2.700 euros y pagaron esta cantidad. Ahora, lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que se vulneró la libertad de expresión de estos jóvenes y ha ordenado a España a devolverles estos 2.700 euros a cada uno, además de pagarles 9.000 euros también a cada uno en concepto de los gastos que generó todo el proceso. Este es el segundo pronunciamiento que nos llega en un mes por parte de este alto tribunal europeo. Y es que hace unos días el mismo tribunal condenó a España por haber maltratado los presos de ETA que atentaron. Me equivoco. Es la segunda condenado a España en 6 de las 7 ocasiones en que se ha pronunciado. Y aún así, hoy en la tarde en el Congreso de los Diputados se debe debatir si despenalizar el delito de injurias a la corona. ¿Y qué han dicho los partidos del 150? Que es violencia cuando se ataca. Pues que la monarquía también es violencia, pero no violencia directa, sino violencia estructural. Y así estamos. Violencia estructural, porque además la monarquía no es ninguna minoría discriminada, está muy lejos de ser eso. Gracias por ese reporte en directo y en movimiento, Joan Ortiz y Serra. Pasemos a otro tema. Unidades del ejército árabe sirio han asegurado la salida de un número de familias atrapadas, en las cuales las organizaciones terroristas en Ghouta Oriental, a través del corredor seguro en el campo Wafidin, para luego llevarlas a los centros de alojamiento temporal en Ghouta Oriental. Entre tanto, Turquía sigue su agresión o las operaciones militares en la región siria de Afrin. El ejército turco y los rebeldes sirios aliados han rodeado esta localidad que está situada en el norte de la República Árabe. Este es nuestro tema y vamos a la agencia árabe siria de noticias SANA. Ejército asegura la salida de un número de familias de Ghouta Oriental a través del corredor seguro en el campo Wafidin, como estábamos diciendo. En el texto, justo debajo de esa fotografía que tenemos en pantalla, dice: las familias serán llevadas en autobuses a los centros de alojamiento temporal equipados por el gobierno con atención
sanitaria y con todas las atenciones en general. Varias familias expresaron su alegría por haber salido del infierno terrorista en el cual estaban sufriendo humillaciones, vejámenes, incluso sometidos a hambre y agresiones diarias. Los civiles llamaron a quienes todavía quedan a rebelarse y a llegar al punto del ejército más próximo o a los corredores humanitarios para asegurar su vida y garantizar la de los más pequeños. Bueno, continúan las operaciones militares en esta localidad de Siria, esa operación que ha sido bautizada como Rama de Olivo, que abre un nuevo frente de guerra, que está generando esta situación, estos padecimientos, estos vejámenes. Hisham Wanous, como siempre, allí informándonos desde esta localidad. Hisham, en directo. Buenas tardes, amigos. Turquía continúa con su agresión contra la ciudad siria de Afrin, donde las autoridades turcas afirman que sus tropas, en conjunto con los milicianos del llamado Ejército Libre de Siria, han logrado avanzar y cercar a la ciudad central de Afrin, luego de ocupar a un área de 850 kilómetros cuadrados en la región de Afrin. Afirman que han logrado liquidar a más de 3.300 combatientes kurdos que califican como terroristas que ponen en peligro la seguridad nacional de Turquía, y aseguran que están a una distancia de menos de 1,5 kilómetros para irrumpir en la ciudad de Afrin. Estas informaciones realmente han sido desmentidas por parte de las unidades de protección popular kurdas, que afirman seguir luchando contra la invasión turca al territorio sirio y contra esta agresión contra la localidad de Afrin, y afirman que han logrado liquidar a más de 400 armados del llamado Ejército Libre de Siria y oficiales del ejército invasor de Turquía. Alrededor de 70 oficiales han logrado ultimar, además de destruir varios tanques de guerra y maquinarias de guerra y blindados. Asimismo, aseguran que los ataques aéreos y de artillería de las tropas invasoras turcas, además de causar la muerte lamentablemente de más de 222 civiles y dejar a más de 800 heridos, también ha destruido gran parte de la infraestructura de Afrin y de sus monumentos históricos, de las viviendas y asimismo de los lugares de culto. Aseguran que también estos bombardeos causaron el desplazamiento forzado de más de 16.000 personas de la ciudad de Afrin hacia las cercanas localidades en la campiña de la provincia de Alepo. Esta agresión realmente es una agresión inaceptable, afirma Damasco, y el ejército árabe sirio asegura que pretende continuar la lucha contra las tropas invasoras turcas y norteamericanas una vez que termine su lucha contra los terroristas del Frente al-Nusra en Idlib. Mientras tanto, el ejército árabe sirio, después de haber avanzado en Ghouta oriental en la campiña de este de Damasco, ha logrado dividir a esta región en dos partes, norte y sur, donde aisló a los terroristas del Frente al-Nusra de las demás bandas terroristas del Ejército del Islam y las brigadas de Ar-Rahman. Ha logrado cercar a los terroristas en la localidad de Duma y también en la localidad de Harasta, y abrió varios corredores humanitarios por donde intenta evacuar a los civiles que son víctimas de los terroristas, que los utilizan como escudos humanos y le impiden recibir ayuda humanitaria. El día de hoy ha logrado evacuar por el corredor humanitario de Al-Wafidin en las cercanías de Ghouta alrededor de 150 personas, en su mayoría mujeres, niños y también ancianos, enfermos y heridos, que ahora reciben tratamiento médico y atención especial en el centro de acogida temporal Al-Duair en el campamento de Al-Wafidin. Entiendo que las tropas sirias también anunciaron el hallazgo de 2 plantas clandestinas para la fabricación de armas químicas en la localidad de Mistrava y también en la localidad de Ashifonia en Ghouta oriental, que los terroristas pretendían utilizar para cometer provocaciones químicas contra la población civil y culpar al ejército árabe sirio de estos ataques, y luego atraer la intervención extranjera de Estados Unidos, que el día de ayer en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas amenazó con atacar e invadir a Siria, alegando la falta de inacción
del organismo internacional frente al tema de las armas químicas en Siria. Amenazas que han sido respondidas de inmediato por Rusia, que aseguró que responderá a cualquier ataque contra Damasco y contra sus tropas desplegadas en territorio sirio. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Gracias, Hisham, por describirnos toda la situación, no solo lo que pasa en Afrin, también en Ghouta Oriental. Bueno, allí teníamos. Ahora quiero hacerles una pregunta para cerrar. ¿Será que acaso usted y o nosotros vamos a incluirnos porque no somos adictos a las redes sociales? ¿Cuáles son las causas y consecuencias posibles? Despidamos con este material de Motion Graphics. Chao, gracias por acompañarnos. Viviendo una generación la cual está casi en su totalidad inmersa en la tecnología. Esta puede ser de mucha utilidad, pero a la vez muy perjudicial y mucho más para los más jóvenes, ya que ellos son los más propensos a dar un mal uso de esta. Toda la problemática parte desde cuando el padre y la madre trabajan. Los niños no tienen el suficiente control del uso que dan a estos aparatos tecnológicos, tanto en casa como en lugares de estudio. Al no tener un control adecuado, horarios de uso y por falta de madurez, comienzan a hacerse dependientes de estos aparatos, usándolos para prácticamente todo y poco a poco generando un vicio. El adolescente pierde toda interacción con su alrededor y deja actividades prioritarias como estudiar, hacer deporte, leer, etc. por pasar todo el día frente al computador chateando, publicando contenido como fotos o similares. Además, estudios demuestran que actualmente el adolescente moderno ha perdido la habilidad de relacionarse cara a cara. Es así que un 87% de ellos prefieren comunicarse vía mensajes de texto.